Vamos a pasar al ejercicio 5.2. El ejercicio 5.2 nos da el desarrollo del problema de forma matemática y empieza pidiéndonos la discretización espacial, que apliquemos el método de líneas con 4 subintervalos para obtener el sistema que se va a resolver por el método del trapecio. No nos pide una interpretación física, pero vamos a hacerla. Podríamos interpretarlo en el ejemplo de cuerda vibrante. Diríamos entonces que tenemos una cuerda de 1 metro de longitud. La densidad lineal es 1 kilo por metro. Y el coeficiente que multiplica a UXX, que es la componente horizontal del esfuerzo de tracción, es 1 newton. Sobre la cuerda hay una carga repartida por unidad de longitud igual a menos 6x, que depende del punto de la cuerda donde estemos situados. Sería una fuerza hacia abajo. En cuanto a las condiciones de contorno, en el extremo izquierdo de la cuerda nos dan una condición tipo Neumann, U sub x, que en el caso de esta modelización tiene relación con la fuerza aplicada en ese extremo, fuerza vertical. Por tanto, podemos decir que en el extremo izquierdo de la cuerda no hay fuerza aplicada. No sabemos la posición de ese extremo izquierdo, solo sabemos que no hay fuerza aplicada en ese extremo. En el extremo derecho, sin embargo, la condición que me dan es la U, es decir, la cota, el desplazamiento vertical, y me dicen que en todo momento la cuerda está fija, está anclada a una cota de 0 metros. Adicionalmente, las dos condiciones iniciales son posición inicial de la cuerda, que viene dada por esta función de x, y la velocidad inicial con la que se suelta la cuerda, que viene dada por esta otra función de x. Pasamos al apartado A, que es muy similar a lo que vimos con el ejercicio 5.1, por eso voy a ir más deprisa en esta parte para no aburriros. Habría que dividir el espacio de nuestra cuerda de 0 a 1 en 4 subintervalos. Tenemos que aplicar ese método de líneas y al final, cuando lleguemos a nuestro sistema a resolver, indicar bien los vectores y matrices del sistema y cuál es el vector con el que se iniciará el proceso para resolver ese sistema por el método del trapecio. Bien, pues tenemos la cuerda de 1 metro de longitud con 4 subintervalos. Por tanto, tamaño de paso h va a ser b menos a entre n, entre 4. 1 entre 4, el 0,25. Aquí tenemos lo que son las coordenadas de esos puntos, esos nodos en la cuerda. El siguiente paso es aplicar nuestra ecuación diferencial, que la tenemos aquí, a los nodos interiores. Lo he puesto de forma genérica. Sabéis que el Q, al estar en un caso de ecuación de ondas, se corresponde con la velocidad al cuadrado de movimiento de esa onda. Y era igual a la componente horizontal de la tensión entre la densidad, raíz cuadrada. Esa era la velocidad. El siguiente paso es cambiar nuestra UXX por la aproximación de esa derivada segunda respecto a x, y también hemos puesto un cambio de notación para hacerlo más compacto, ya que estas funciones incógnitas se han sustituido ya en la x determinada y por tanto solo dependen del tiempo, así que pasan a ser funciones de t, de una variable. Nos faltan las ecuaciones en contorno. En x0, extremo izquierdo, tenemos una condición Neumann y en el extremo derecho una condición Dirichlet. Por tanto, del extremo derecho me están diciendo exactamente cuál es la posición a lo largo del tiempo
de ese extremo de la barra. Este U sub 4 para este ejemplo lo podríamos sustituir directamente en la ecuación anterior y pasaría, al ser un dato, a la zona derecha. Sin embargo, el U sub x no está aquí para poder sustituirlo. Hay que hacer una aproximación de U sub x entre cosas conocidas, que son el U1, el U2, el U3, el U0, las diferentes incógnitas. Pues tenemos la aproximación que usamos siempre para la derivada primera y de ella vamos a despejar menos U0, ya que hay que meterlo aquí con el signo negativo. Despejo menos U0, lo incluyo en esta ecuación, saco factor común a la parte de U1 y U2 y el resto que me queda en función de valores conocidos como C a de t pasa a la derecha. Tenemos entonces este sistema de ecuaciones de n-1 ecuaciones, n subintervalos, que podríamos expresar de forma matricial. U es el vector de incógnitas, U1, U2, U3, derivado segundo igual a menos K. Por tanto, esta parte que estoy señalando así alrededor sería K por U, más el vector de términos independientes. Observamos cómo están cambiando los coeficientes de K y lo que añado al primer elemento de G por ser esta primera la condición Neumann. Os lo voy a poner ya en forma matricial. Vamos a sacar lo que es la matriz K, lo que es el vector G, nuestro vector incógnita U, y los valores iniciales, U0 y V0, es decir, lo que es la posición inicial en los nodos que intervienen en mi sistema, los interiores, y la velocidad inicial en esos nodos. Aquí tenemos la matriz, aquí tenemos el vector de términos independientes, G era menos 6x, lo aplicamos, CA y CB era 0, eliminamos este término, y la posición venía dada por esta función y la velocidad por esta otra función. Pues sustituyendo los valores, si yo no me he equivocado al hacer los cálculos, obtenemos lo que indicamos aquí, que es así como terminaríais ese proceso en el que todavía tenemos un sistema de orden 2. Para poder resolverlo y poder aplicar el método del trapecio, hay que pasar a orden 1 y tenemos que hacer un cambio de variable. Recordad de la semana pasada. Por cada ecuación de un orden 2 pasamos a 2 ecuaciones en un orden 1. Aquí tenemos en este sistema n-1 ecuaciones, por tanto, al pasar a orden 1 tendremos 2 por n-1 ecuaciones. ¿Recordamos el cambio de variable que hacíamos? Pues a nuestra incógnita, que en este caso es el vector u, lo llamamos de una manera, vamos a mantener el nombre, y a su derivada de otra manera, u. Lo seguimos llamando u, y a su derivada lo llamamos v. Para pasar al sistema tenemos que conseguir u derivado igual, v derivado igual. U derivado es igual a v según la segunda ecuación, luego aquí pondríamos el v, y v derivado es u segunda, es decir, menos k por u más g. Lo incluimos. Aquí tendríamos el valor inicial tanto para u como para v. U0 y v, velocidad, es decir, u', en el instante inicial, v0. Si poníamos esto en forma matricial, porque cada una de estas líneas son n-1 ecuaciones, vamos a juntar todo y tendríamos aquí un vector incógnita global con n-1 y n-1 incógnitas. Las primeras son los desplazamientos en los nodos interiores y las segundas las velocidades en los nodos interiores. Igual a, lo sacamos la clase pasada, matriz de ceros, matriz identidad de unos, todos tamaño n-1, la menos k y la matriz de ceros. Y el vector de términos independientes es un vector de ceros del mismo tamaño que G, es decir, de n-1 elementos, y posicionado debajo, ensamblado en vertical, el vector G. Valor inicial,
Me preguntaban en el apartado primero de este ejercicio. Explica o indica cuál es el valor a partir del cual aplicaremos el método del trapecio y generaremos los siguientes valores en los siguientes instantes de tiempo. Pues el valor inicial es el que compromete a nuestra incógnita u y v en el instante inicial, es decir, desplazamiento y velocidad. ¿Vale? Vamos a poner en vertical ese vector. Este u y v lo llamábamos vector w, derivado igual a la matriz formada por estas 4 submatrices L, nuestra incógnita w, y el vector 0G, que lo llamamos H, el independiente. A partir de esta solución, que es una columnita para este ejemplo de 6 elementos, es el instante inicial, aplicando el método del trapecio, conseguiríamos sacar en el siguiente instante de tiempo lo que vale la solución, otra columna, y así sucesivamente hasta el final. Con lo cual, al final tendríamos una matriz que llamamos Sol con 6 filas y tantas columnas como instantes de tiempo hayamos dividido en ese vector t. Bueno, pues una vez hecho el desarrollo, es lo mismo de siempre, es lo mismo que hicimos en calor, porque el cambio de variable siempre es igual y lo que va a cambiar de tener Dirichlet a Neumann es la parte de la matriz K y del vector G. Y eso es igual que lo hacemos en calor. ¿Qué nos piden computacionalmente en este problema? Nos dicen que lo resolvamos entre 0 y 4, que empleemos una discretización espacial de 100 subintervalos. Ojo, que aquí no me dan la H, no me dan el tamaño de paso, sino el número de subintervalos. Me dan la N mayúscula, con ella yo saco la H. Me dicen el incremento de tiempo en la discretización temporal, es decir, el paso temporal, nuestra K minúscula de los programas, 0.1. Que usemos trapecio, que saquemos el gráfico tridimensional y el valor aproximado del desplazamiento del punto de la cuerda situado en 0,3 cuando han pasado 1,5 segundos. Fijaros que nuestra variable depende de x y de t. Lo primero es la x y lo segundo es la t. Luego, aquí no confundamos que nos están diciendo el valor de x, el espacio, o sea, el punto de la cuerda 0,3, que ha pasado con él en el tiempo 1,5 segundos. Adicionalmente, me dicen que dibujemos la curva U0.8t. ¿Qué es eso? Me están diciendo que dibuje el desplazamiento del punto de la cuerda 0,8 a lo largo del tiempo. El t no me lo fijan. Luego t desde el principio hasta el final, en los 4 segundos que tenemos. Y también que dibujemos la curva UX,1. En t igual a 1, ¿qué pasa con toda la cuerda? O sea, una fotografía, una instantánea de la posición de la cuerda cuando ha transcurrido un segundo. Pues vamos al programa. Mi consejo es que copiéis el ejercicio 5.1, que tenía 2 condiciones Dirichlet, era un problema de ondas, y que lo teníamos ya completo. Entonces, a partir de él, vamos a empezar a meter los cambios. Los primeros cambios, os voy a dejar aquí lo que es el enunciado matemático, lo que es nuestro problema matemático a resolver, en el que vamos a ver los datos de entrada. Y es lo primero que vamos a cambiar. Se trata de una cuerda de 1 metro de longitud, por tanto B es igual a 1. Nos piden estudiarla durante los 4 primeros segundos, tiempo final 4, y el valor de la velocidad de propagación al cuadrado es igual a 1. En cuanto a las condiciones en el contorno, en el extremo izquierdo igual a 0, en este caso es la fuerza aplicada, 0 por t. Extremo derecho igual a 0, en este caso es la posición de la cuerda, siempre va a estar fijada en cota 0. Lo que es la posición inicial de la cuerda, luz 0, viene dada por esta función que podríais representar. Y podríais ver que inicialmente
La curva tiene cierta posición. Y adicionalmente sabéis que en ondas tenemos la velocidad inicial. Pues vamos a incluir lo que es la función de velocidad inicial. ¿Y qué dato inicial me falta? El término independiente de la función de x y t, que me va a indicar si hay una fuerza repartida en la cuerda, fuerza por unidad de longitud, que me indicaban que tenía este valor. Bueno, pues una vez metidos los datos de entrada, vamos a la discretización espacial. No me dan el tamaño de pasos, no me dan el número de subintervalos, pues n mayúscula es 100. Y a partir de ahí tengo que sacar el h. El h será b menos a entre 100. Ojo con poner aquí round, no podemos poner aquí redondeo, porque h es un valor real, con los decimales que salgan. Sin embargo, n sí es un número de subintervalos, es un entero. ¿Vale? Aquí no ponemos round. Me dan n, cojo h. Me dan h, calculo n. Y a partir de ahí seguimos igual. Vector x, n más 1 elementos, lo transponemos y cogemos los interiores para el sistema que vamos a utilizar. El vector de términos independientes sabemos que en general depende del tiempo, lo dejamos para después, y la matriz K es la matriz tridiagonal de siempre, pero hemos visto en nuestro desarrollo que nos aparece, al ser una condición Neumann, la condición del extremo izquierdo, ese cambio de 2/3 menos 2/3 en los elementos 1, 1 y 1, 2. 2/3 por Q entre h cuadrado menos 2/3 por Q entre h cuadrado. Y la matriz K ya estaría. El valor inicial para mi sistema. Voy a tener un sistema, al cambiar de variable, con el doble de ecuaciones. Luego tengo un vector columna que tiene en la parte superior U0, desplazamientos iniciales, y en la parte inferior, velocidades iniciales. Vector columna, punto y coma, al crearlo. Luego llamaremos a este U0, punto y coma, V0, el W0, valor inicial. Para calcular el vector de tiempos, nos dicen que el tamaño de paso sea 0,1 y el proceso ahora igual. Calculamos ese vector temporal y preparamos nuestra matriz de soluciones, que sabemos que es el doble de filas, 2 por n-1 filas, columnas tantas como tiempos. M más 1 es el número de elementos del vector t. Y en la primera columna vamos a meter el vector U0, punto y coma, V0. Para no cambiar la notación, vamos a definir el vector W0 en mayúscula, como el vector U0 y debajo el V0. Y a esta primera columna le asignamos ese valor. ¿Qué nos queda ahora? Pues meternos en el bucle del método del trapecio. ¿Qué pasa? Que en ese método vamos a trabajar con la matriz del sistema, así que vamos antes del bucle a generar esa matriz del sistema en la que no hay ningún cambio. Fijaros que lo que cambia, si modificamos condiciones Dirichlet por Neumann, es la matriz K. Es decir, la matriz K se ha modificado ya antes y esas modificaciones están incluidas después en estas 4 submatrices que se crean, realmente en este trozo, porque el resto siempre son ceros, identidad del tamaño de K. ¿Vale? Luego la matriz L, esa línea no habría que cambiarla. Generamos una matriz identidad del mismo tamaño que L, pues la podemos generar aquí o ponerla después, debajo, dentro del bucle. Bucle del trapecio, el que hemos hecho en el ejercicio 5.1, ¿vale? Lo mostramos tal cual estaba, pero fijaros aquí que lo que yo añado
al primer elemento del vector g ya no es q por ca entre h cuadrado, porque no tengo una condición Dirichlet, sino Neumann. Entonces le vamos a añadir lo que hemos visto en el desarrollo teórico, ¿vale? Que nos ha salido menos 2 entre 3h por q ca en ti. Y si esto es el vector g en el tiempo ti, lo mismo en el tiempo i más 1 con el vector g2. Primer elemento del vector g2, menos 2 entre 3h por q ca t de i más 1. Bien, pues ese es el cambio que tenemos en el bucle respecto al ejercicio 5.1. El hecho de tener condición Neumann en el extremo izquierdo. Al terminar el bucle ya tenemos la matriz solución completa, pero solo la primera mitad de filas se refieren al desplazamiento de esos nodos centrales. Entonces vamos a extraer la primera mitad de las filas, llamamos a esa nueva matriz, que es la mitad de la primera, Sol 1, y esa matriz que tiene los desplazamientos de los nodos centrales necesitará que la añadamos los desplazamientos del nodo extremo izquierdo A y extremo derecho B. Bueno, pues extremo izquierdo, como es Neumann, sigue esta formulita que sacamos de la aproximación de la derivada primera al despejar de ahí el U0. Y V, condición Dirichlet, directamente me están dando con la condición en B lo que es el desplazamiento. Añadimos y ya tenemos la matriz solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Bueno, hay que sacar varias cosas. Hay que sacar el valor del desplazamiento en un punto y un instante, y hay que sacar la instantánea de la cuerda en un instante de tiempo y cómo se mueve un punto de la cuerda a lo largo del tiempo. Bueno, pues en primer lugar el gráfico 3D, que también me dicen que lo saquemos, pues siempre lo ponemos así, el cruzado de ese vector t y ese vector x, en el que obtenemos la matriz con todos los tiempos y con todas las x de esa malla cruzada. Y aplicamos a esas coordenadas t y x el valor aproximado que hemos sacado del desplazamiento para ese x y ese t. A continuación, me piden la posición de la cuerda en un instante y un x. Me pedían en el enunciado u de 0,3, 1.5, en x 0,3 y en t 1,5. Sacamos el x. Vamos a mantener la nomenclatura xp 0,3. Saco la fila correspondiente a 0,3. tp 1.5. Saco la columna correspondiente al tp 1.5. Y Sol 1 fila col sería el valor que me piden. F', mucho mejor, porque así no cabe duda de que el numerito que me da es el que quiero. Vamos a ejecutar el programa para ver ese dato numérico. Y además el gráfico 3D. Bueno, pues fijaros, la cota de la cuerda para el punto que está a 30 centímetros del extremo izquierdo y cuando ha pasado 1,5 segundos es menos 1,01 metros. Aquí vemos cómo sucede esa vibración de la cuerda a lo largo del tiempo y vamos a tener que sacar lo que pasa en un instante de tiempo, en el t igual a 1 segundo, como si cortáramos por aquí y me diera la curva que me indica la posición de la cuerda en ese instante. Y también vamos a seguir de cerca uno de los puntos de la cuerda a ver cuál es su movimiento. Por tanto, es como si cortara por el x que me dicen y sacara ese movimiento de la cuerda a lo largo de ese tiempo. Bien, pues
Continuamos entonces. Vamos a sacar la posición de la cuerda en un instante fijo. Como siempre, tengo que sacar la columna correspondiente a ese tiempo y pintarla frente a X. En el tiempo 1, saco la columna y dibujo frente a X. Además, me piden el desplazamiento de un punto de la cuerda, ese seguimiento de ese punto a lo largo del tiempo. ¿Cómo se mueve? Bueno, pues en una ventana nueva de figura vamos a sacar la fila correspondiente a ese punto XP que me dicen. Quitamos comentarios. Para el punto 08 saco la fila y dibujo en esa matriz Sol 1 esa fila respecto a T. En el eje X tenemos el tiempo porque me voy a mover del 0 al 4 segundos y en el eje Y la cota que tiene ese punto de la cuerda. Vamos a ejecutar hasta aquí y veremos los 3 gráficos y el resultado que ya habíamos visto antes. Bien, pues aquí tenemos los 3 gráficos. El primer gráfico, el que ya hemos visto, el gráfico tridimensional. Segundo gráfico, aquí tengo el punto de la cuerda, es decir, esta es la cuerda desde 0 a 1 y esta es la instantánea en el tiempo 1 segundo. Podríamos haber indicado aquí un título para la figura. Y la tercera, a lo largo del tiempo, de 0 a 4 segundos, el punto que me pedían sigue ese movimiento que vemos aquí dibujado. Bueno, si proseguimos en el ejercicio, el apartado que nos queda es el C1. Entonces, en ese apartado nos están dando la solución exacta. La solución exacta me tiene que dar un resultado por cada punto de la barra y en cada tiempo. Luego es una función de 2 variables. ¿Cómo puedo yo representar una función de 2 variables y compararla con nuestra solución aproximada? ¿Dónde está la solución aproximada? En la matriz Sol 1. Luego necesitaré una matriz para la solución exacta y comparar esas 2 matrices. Voy a hacer un pequeño inciso sobre la función MESGRID porque me interesa en este momento que sepáis claramente, que lo recordéis de la asignatura de informática, lo que devuelve esa función, cuáles son los 2 datos que devuelve. Suponed que queremos averiguar lo que vale esta función de 2 variables en una serie de puntos del plano XY, 2 puntos que están señalados con un circulito. Esos puntos tienen coordenada X que va de 0 a 5 y coordenada Y 3 o 4. Bueno, pues esos puntos se forman al cruzar entonces un vector X que va de 0 a 5 con incremento de 1 y un vector Y que vale 3 y 4. Y eso es lo que hace la función MESGRID, cruzar esos 2 vectores. ¿Pero qué significa que los cruza? Pues que devuelve 2 datos que son matrices. Y en estas matrices está en la primera todas las coordenadas de esos puntos de cruce en la primera de las variables, es decir, en X, y en la segunda todas las coordenadas de los puntos de cruce en la segunda variable, es decir, en Y. ¿Qué contenido va a tener MX y MY? MX va a tener los valores de coordenadas X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, repetidos las veces que haga falta, porque MY va a tener los valores de coordenadas Y, en este caso 3, 4, repetidos las veces que haga falta, para que ambas tengan el mismo tamaño. De tal manera que cuántos elementos en total hay en MX y cuántos en MY, justo el número de puntos que se han cruzado, es decir, 6 por 2, 12. Hay 12 valores en MX y 12 en MY. Si cojo un elemento de MX y el mismo correspondiente de MY, me da 2, 3, uno de esos puntos, X2 y 3, este punto de aquí. Y así pasaría con todos los demás. Así que tengo 2 matrices que cogiendo elemento a elemento una y otra,
tenemos las coordenadas de cada uno de esos puntos de cruce. Si aplico a esas matrices nuestra función de dos variables, obtengo otra matriz del mismo tamaño, porque lo voy a aplicar elemento a elemento, y en esa matriz del mismo tamaño estará el valor correspondiente a cada x, y que están en las mx y mi. Es decir, haciendo esta operación elemento a elemento, en esta matriz mz, por ejemplo, en la posición 1, 3, estaría el valor de 2 al cuadrado por 3 al cubo. Por tanto, nos están dando la solución exacta del problema, que es una matriz de dos variables, ¿vale? De x y de t. Lo que voy a hacer es aplicar esta expresión a una matriz que tiene todas las coordenadas x que yo quiero y todas las coordenadas t que yo quiero. mx, mt. Y esas matrices las estamos sacando de cruzar con mes gris los vectores x y t. Por tanto, al aplicar elemento a elemento estas operaciones en esas matrices que son del mismo tamaño, obtengo una matriz resultado de toda esta operación en cada una de las componentes que me da la cota de la cuerda real exacta para cada x y cada t de la discretización que yo he metido en los vectores iniciales. Nosotros aquí ya tenemos nuestro mallado, como habéis visto en el ejemplo de esos dos vectores tan pequeñitos. Tenemos en el gráfico tridimensional, antes de poder pintarlo, hemos cruzado el vector t con el vector x. El t ocupará el eje de abscisas, el x el de ordenadas, y obtengo las matrices con todos esos elementos. Son matrices del mismo tamaño. Con mes, por ejemplo, pues estoy haciendo que las coordenadas en abscisas y ordenadas que tenemos aquí se correspondan con la coordenada del eje z, que es nuestra solución aproximada. Y todos esos puntos pues se unen con esa cuadrícula y nos lo enseña en 3 dimensiones. Bueno, pues esta matriz Sol la hemos obtenido con un método numérico. Ahora lo que quiero es aplicar la función exacta a mt y a mx. Donde aparezca t, meto mt. Donde aparezca x, meto mx. Quiero que las operaciones de esa función se hagan por cada elemento, elemento a elemento. Bueno, pues vamos después de todos los gráficos que ya habíamos hecho y vamos a aplicar la fórmula que me dicen de solución exacta, que es x al cubo, pues mx al cubo, menos 1, más coseno de 3pi t medios, coseno de 3pi mt medios. Fijaros que todo esto es una matriz. Elemento a elemento elevo al cubo. Coseno de una matriz es una matriz por coseno de 3πx medios, matriz por matriz, punto, asterisco obligado. Estamos operando elemento a elemento obligado. Más 2/7 escalar por matriz. Y esta por la otra matriz coseno. Bueno, pues S va a ser una matriz ¿de qué tamaño? Del mismo tamaño que mx o mt. Y claro, del mismo tamaño que Sol 1. ¿Cómo podría calcular el error máximo entre la solución exacta y la aproximada? La solución exacta es la matriz S y la aproximada la matriz Sol 1. Bueno, pues para ver esos errores siempre restamos ambas matrices y calculamos el valor absoluto de esa resta. Está hasta esto señalado. Hasta aquí.
a esa matriz, que es la resta en valor absoluto, voy a sacar el máximo. Y cuando quiero aplicar el máximo a una matriz, tengo que aplicar 2 veces max, porque si no me lo hace una vez por columna, si lo aplico solo una vez. Entonces aquí tenemos max de la matriz valor absoluto, solución exacta menos aproximada. Bueno, pues vamos a sacar el f'F. Y podemos escribir en pantalla ese resultado al ejecutarlo y se unirá a lo que teníamos antes. Error máximo 0,8287. Podemos ver los dos gráficos 3D unidos en el mismo gráfico con Holon Holoff. Vamos a poder sacar otra ventana de figura. Abrimos y mantenemos abierta esa ventana. Primero hacemos el gráfico de antes, de nuestra Sol 1, y después vamos a hacer el gráfico de la nueva, que es MTMX, pero en vez de Sol 1, nuestra matriz S. Pero para que se distingan y se vea una respecto a otra, lo que vamos a poner a la segunda es esta cadena que me dice que lo pinte en color rojo y con asteriscos, es decir, solo va a pintar con asteriscos esos puntos de intersección de la cuadrícula. Con plot 3 lo conseguimos porque plot 3 dibuja las funciones solo como con líneas paralelas, con esas curvitas paralelas, y no el cruzado con las otras en dirección perpendicular, ¿vale? Entonces, si queremos solo que lo pinte como puntitos, pues plot 3, color y, por ejemplo, asterisco. Son dos gráficos, podemos hacer la leyenda aproximada y exacta. Vamos a ver qué sale. No os asustéis si alguna vez al hacer un gráfico os sale de esta manera, porque esto simplemente es que me ha sacado un punto de vista desde Z infinito, o sea, desde arriba. Así que solo hay que coger el botón de Rotate, ponernos encima e ir girando, ¿vale? Bueno, entonces, fijaros que nuestra solución exacta son las tiritas estas en rojo que aparecen por ahí, ¿vale? Se aproxima bastante a la solución que hemos sacado, aunque sí hay ciertas zonas donde hay cierto error. Pregunta: si nos pidieran sacar la curva, una instantánea de la cuerda, en t igual a 2 segundos, según el método numérico de aproximación y el método exacto, ¿cómo haríamos eso? Bueno, el tiempo es columna y nosotros manejamos la matriz Sol 1 para la aproximada y S mayúscula para la exacta. Luego habrá que mirar la columna, la misma columna en las dos matrices y pintarlas a la vez, porque son matrices del mismo tamaño, ya que se han basado en aplicar la función a la misma malla formada por el cruce de T y de X. Venga, pues vamos a hacerlo. Sacamos entonces la columna correspondiente al T 2 segundos. Aquí lo tenemos. TP igual a 2. Saco la columna y vamos a dibujar tanto esa columna de la matriz Sol 1
como de la matriz S. Entre hold on y hold off metemos una leyenda. Primero va la solución aproximada. Y en segundo lugar, la exacta. Y si queréis poner un título, posición de la cuerda en t igual a 2. Perfecto, vamos a ejecutar. Aquí tenemos la leyenda, la vamos a mover un poquito. La solución aproximada es esta azul y roja la solución exacta. ¿Vale? Tenemos aquí cierta diferencia. ¿Vale? Ahí está el error que se da debido a eso. El error obtenido, que nos puede parecer grande, lo podríamos disminuir disminuyendo los tamaños de paso. Por ejemplo, aquí tenéis estas dos soluciones que hemos visto antes, pero ahora con un tamaño de paso temporal la mitad que antes. En vez de 0,1, 0,05. Y el error se ha reducido de 0,8 a 0,3. Bien, y ahora os muestro un tamaño de paso temporal de 0,01 y veis cómo ya las curvas están muy cerca. El error es de 2 centésimas. Aquí vamos a intentar ver, parece que se ve todo en rojo porque claro, los asteriscos que tenemos ya están muy pegados. Y sería mucho más complicado de ver en dimensiones que ir cortando esa función tridimensional por planos paralelos al X, y. ¿Vale? Pero no parece que se sale, ¿veis? De esos asteriscos no hay hacia arriba y hacia abajo los valores de mi superficie original.